Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Gracias por acompañarnos una vez más, porque sí, como ya se dieron cuenta, llegó la noche. Llegó a través del Circuito de Éxito también, 99.9 con ustedes. Lunes 10 de febrero de 2025 y hoy es el día y la semana del amor y la amistad. El próximo viernes 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero resulta que ya uno lo celebra completo, toda la semana. La semana del amor y la amistad va a estar aquí en Llegó la Noche para todos ustedes. En la gerencia de producción nos acompaña Yohara Paredes, en la jefatura de producción Ricardo Martínez Osorio, coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción de este espacio Daniela Pérez, Valentina García y Félix Ruiz. En los controles Moisés López, en la edición y montaje Andrés Grafe y en la conducción de este espacio Alba Cecilia Mujica. Usted puede disfrutar de nuestra transmisión en vivo en el canal de YouTube, en Mundo UR o a través de mundour.com. Además, les invitamos a seguirnos a través de @mundourweb y mi cuenta en las redes sociales @Alba C. Mujica. Recuerden que nos escuchamos en toda Venezuela. Este programa es presentado por Movistar. Conecta con tu emoción. El amor, esa fuerza poderosa que nos impulsa a conectar con otro ser, ha sido objeto de estudio, de fascinación a lo largo de la historia. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Cómo se transforma nuestra mente y nuestro cuerpo ante la presencia de esa persona especial? Para responder a esta y otras preguntas, tenemos el honor de contar con la opinión del doctor Luis Jiménez, médico, investigador en neurociencias y director de ciencias comparadas y neurobiología de la Academia Venezolana de Neurociencias. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer para nosotros tenerlo aquí. Estimada Alba, ¿cómo te encuentras? Un abrazo y gracias por la oportunidad. Gracias a usted, porque es que nos interesa muchísimo saber qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, porque esa cosa extraña que uno siente cuando dice, uy, yo como que me estoy enamorando de esta persona. ¿Se siente más en el cerebro? ¿Se siente más en el corazón? Esa pregunta quizás la vamos a responder en el día de hoy. Preguntas rápidas, doctor, para el doctor Luis Jiménez. Por favor, las respuestas que sean rapiditas y luego pues vamos a ir desarrollando las interrogantes que tenemos en torno a esto. La primera pregunta para usted. Si el cerebro fuera una ciudad, ¿qué tipo de barrio sería el hipocampo? Interesante. Si fuéramos a hablar de barrio, fuera como alguna de las favelas de Brasil o quizás como Petare, Cati, algo del estilo. Es muy tumultuoso, muchas reacciones y con mucha gente concentrada. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro feliz y un cerebro enamorado? La diferencia sería las áreas del cerebro que se están trabajando. En el amor se parcializa solo una. Un cerebro feliz tiene todas las áreas del cerebro para él. Si tuvieras que elegir un superpoder relacionado con el cerebro, perdón, ¿cuál sería? Sería la capacidad de poder entender en cuestión de segundos las emociones ajenas sin que esas te perturben. ¿Cuál es la parte del cerebro que te parece más fascinante? Siempre lo voy a decir, el cerebro límbico. Si tuvieras que explicar la neurociencia a un niño de 5 años, ¿cómo lo harías? Muy simple, agarra tus manos, colócalas en tu cabeza y vas a tener un mundo de habilidades y posibilidades ahí. Esa es la neurociencia. Muy bien, conversamos con el doctor Luis Jiménez. Respondió ya a las 5 preguntas rápidas, con esas respuestas muy rápidas, pero nosotros vamos a hablar hoy del amor como una emoción, como un valor humano fundamental que nos permite vincularlos con los demás, con nosotros mismos. El amor como valor, bueno, cualidades positivas, deseables, que guía sin duda alguna el comportamiento. Vamos a hablar justamente del comportamiento del cerebro. Yo decía, y no sé si estoy equivocada, doctor, corríjame si es así, que yo creo que al cerebro llega la primera reacción de la emoción del enamoramiento, pero el corazón es el que late. Entonces no sé qué es más poderoso, el cerebro o el corazón en esto del amor. Hay algo que voy a tratar de explicar. Normalmente nosotros
focalizamos la idea amorosa, romántica en el corazón, porque evidentemente es un órgano importante, él bombea la sangre y Ujú. todo lo relacionado a ese contorno se relaciona con la parte emocional. Pero como lo decía el gran neurólogo, el doctor Delgado, decía estas palabras, que el cerebro es el asiento del espíritu, del alma, de lo que ustedes quieran, pero sigue siendo el asiento y es un gran comandante. Cuando nosotros nos enamoramos, tenemos esa impresión amorosa, evidentemente va a procesarse en el cerebro, pero el cerebro no es un órgano que está desconectado del resto del cuerpo. El corazón, los intestinos, las famosas mariposas que uno siente en el estómago, todos van a formar parte de una cadena de reacciones químicas y físicas y en la cual se consiguen también involucrados el corazón y los intestinos incluso. La diferencia es que el cerebro es el que mantiene el comando y estos órganos van a tener participación en la expresión de ciertas emociones o ciertas condiciones, las cuales nos van a preparar para poder sentir, para poder internalizar que una circunstancia que es pensada, que es captada del entorno, la vamos a digerir desde un punto de vista físico y biológico a través de estos órganos. El corazón se enamora, el cerebro no se enamora. Esto que voy a decir quizás va a tener una connotación un poco dolorosa para algunos. Primero, el amor surge en en el cerebro, Ajá. la, la idea, pero la expresión de la misma, las emociones que van a venir con ese enamoramiento van a tener un reflejo en todo el resto del cuerpo y el corazón va a ser como, ponerlo simple, como un megáfono. Él va a exaltar lo que ya está pasando internamente. ¿Cómo lo va a exaltar? A través de latidos más fuertes, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, que evidentemente guardan otra connotación más efusiva por la persona que estamos o tenemos enfrente o queremos ver. Ujú, El ujú. corazón va a ser un gran megáfono. Exactamente. En conclusión, el responsable del enamoramiento es el cerebro, aunque la sensación fisiológica es en el corazón. Vamos a hacer una pequeñita pausa, la primera en la noche de hoy aquí en Llegó la Noche, para escuchar un tema del circuito éxito y seguir conversando con el doctor Luis Jiménez, médico e investigador de neurociencias. En solo minutos regresamos, disfruten de nuestra música que es de ustedes también. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, No quiere que le Guarenas, haga Guatire, publicidad, no, nada, no digo nada, simplemente. Táchira, Mérida, Barquisimeto. Noche de bienestar, salud más allá del cuerpo. Y hoy día, lunes, estamos celebrando la Semana del Amor y la Amistad aquí en Llegó la Noche. El doctor que nos acompaña es el doctor Luis Jiménez, médico investigador en neurociencia. Doctor, qué interesante esto que hemos abordado al principio del programa, esto de que el responsable del amor o del enamoramiento es el cerebro, aunque la sensación fisiológica es en el tipo, se siente más en el corazón. Hay dos tipos de amor, el amor apasionado y el amor de compañero. Eso estaba leyendo ayer en una investigación sumamente interesante y dice que las dos se pueden incluso fusionar en una sola. ¿Cómo puede cambiar el amor tu vida? Algo que es interesante es que normalmente cuando hablamos como neurocientífico, no simplemente hablo como un científico biológico, tengo que hablar como un estudiante y un admirador de lo que es la parte psiquiátrica y psicológica. Ujú. Cuando una persona está enamorada, válgase la salvedad, nosotros vamos a quitar un área muy importante de nuestro cerebro o va a perder por los momentos un comando, que es el lóbulo frontal. Agarramos nuestras manos, nos las colocamos en la frente, ahí está el lóbulo frontal. ¿Qué sucede? Cuando estamos enamorados, vamos a centrar mucho nuestra atención en un área que se llama paripocampal, en un área llamada sistema límbico y en ciertas regiones del hemisferio, de los hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra concentración va a estar en el ser amado, en el objeto amado, pero posteriormente esas reacciones de alguna u otra manera van a ceder porque eso es una descarga de químicos enorme. Prácticamente sería como estar la noche del 31 y abrir todas las botellas antes que suene el cañonazo. Eso es el Exacto. ejemplo más evidente y más efusivo. Pero luego después está el proceso que ya estamos en la cena y se van Ujú, agotando las bebidas, la comida, etcétera, y uno llega a un tiempo de descanso. Ese es otro tipo de enamoramiento y ahí ujú. sí vamos a ver más el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? El amor evidentemente va a ser un punto
de exclamación sublime para los poetas, pero desde el punto de vista biológico, como lo acabaste de decir acertadamente, hay dos clases, uno que es rápido, es efusivo, es prácticamente urente, como un fuego que quema, pero va a haber otro que es mucho más pausado y ese en específico es el que a mí más me ha traído como estudio, aunque no es mi área directa, porque en ese momento el cerebro sí va a estar en interconexión con el resto de sus partes y el resto de sus funciones. Sí, muy interesante porque a veces sentimos que le atribuimos al amor un estatus de supremacía máxima en la vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Allí vuelve a hacer su trabajo el cerebro, doctor? Sí, sí. Hay algo que quiero que dejemos claro y a todos los que de alguna otra manera nos dedicamos a la ciencia, los que no, es entender que el cerebro tiene años de evolución y que todavía está evolucionando. Como diría Jacobo Greenberg acá en México cuando estuvo, o como lo diría el doctor Rodríguez Delgado en España, todavía no comprendemos los misterios de este órgano tan impresionante. Pero válgase la salvedad, el amor o la fase de enamoramiento evidentemente va a traer una serie de reacciones que son interesantes verlas, porque el sujeto no va a reaccionar a su máximo grado de capacidad, como pudiese suceder en la meditación o como pasa en los artistas marciales que utilizan casi todas sus áreas cerebrales para una función en específico, sobrevivir, entrenarse y pasar dificultades o estar enfocado. Con Mm. el amor ya más consolidado, este amor va a permitir que otras áreas cerebrales actúen, lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, y ese conjunto de reacciones va a hacer que sean más armonizadas. Ujú. Eh, voy a traer este ejemplo. Voy a traer este ejemplo simple. Yo soy de los Andes, de Mérida, aunque el Sí, acento lo he tenido que modular un poco. no Yo pasa me, nada, a mí me encanta. sí, lo he tenido que modular, pero de verdad que siempre orgulloso de ser andino. Tan Eh, bello. cuando no, yo me recuerdo una pareja de abuelitos que eran muy simpáticos, muy trabajadores. El clima del páramo era muchas veces inhumano por el frío, pero esta Mm, pareja siempre tenía algo. No eran personas muy estudiadas, pero eran muy disciplinadas y tenían un amor que realmente me producía envidia porque ellos no perdían su concentración, se expresaban mutuamente detalles muy pequeños y yo un día les pregunté, ¿ustedes están enamorados? Esto es... ella decía, no, es que somos como hermanitos, decía ella, pero era diferente porque la señora estaba atenta de todo lo que pasaba en la casa y nada se le pasaba por alto. Y ujú, estaba feliz porque el señor le dedicaba sus cuidados y el señor era muy atento, o sea, era un grado de atención que me causaba a mí cierta suspicacia. mm, Luego después entendí que cuando tú emocionalmente estás estable, hay una región del cerebro que si pudiésemos traspolarla sería detrás de los ojos y en medio de la frente, que se llama sistema límbico. Cuando una persona ha alcanzado este nivel de amor, de comprensión, de estabilidad emocional, para darle una palabra, su cerebro se vuelve mucho más capaz de concentrarse y estar enfocado. ¿Cómo lo expresaban ellos? En la atención y en el cuidado de los detalles del día a día, sin que esto fuera un factor en el cual los hiciera perturbarse o que cayeran en el tedio, en la rutina. Y realmente ellos fueron maestros para mí en esa área. ujú. Lamentablemente la vejez, las circunstancias, todos los demás peros ambientales hicieron que fallecieran, pero me dejaron ese gran ejemplo y fueron una pareja que se quiso mucho. Los problemas del día a día que pudieron tener hasta que les dio su vejez y las enfermedades de cada uno, pero eran emocionalmente unas personas muy estables. Sí. Lamentablemente las cosas buenas no sé por qué no se replican muchas veces. Los hijos no aprendieron eso o quizás Ujú, no lo emularon. Y ujú, tristemente los que estamos afuera partimos con tristeza, pues, porque no debería ser. claro. Pero qué bonita oportunidad nos está dando mi estimada Alba de que poder remembrar a estas personas y darle Sí. un tributo a esa vida que se pasó por alto, pero que nos brindó mucho. Comenzamos con el doctor Luis Jiménez, médico investigador de neurociencias. Es nuestro programa Llegó la Noche, este inicio de semana del amor y la amistad con él. Hablamos del amor y su efecto en el cerebro, lo poderoso que puede ser en el cerebro, también lo es en el corazón. Vamos a hablar en la próxima parte de la importancia del amor en la salud, qué beneficios del amor
trae para la salud cuando se activan estos órganos tan importantes para nosotros. Conversamos en solo minutos con nuestro invitado del día de hoy sobre la neurociencia. Sin duda, apasionante. Escuchamos este tema de 99.9, Circuito Éxitos, y ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto. Seguimos, amigos. El amor es una emoción que activa diferentes áreas del cerebro y libera neurotransmisores que influyen en el bienestar mental y físico. Hablemos de los neurotransmisores liberados por el amor. Vamos a seguirlo conversando con el doctor Luis Jiménez, nuestro invitado del día de hoy. Doctor, la dopamina, qué importante, porque la dopamina no es otra cosa que la hormona de la recompensa. Se libera la dopamina cuando uno se enamora. Correcto. Ujú. Eh, el cerebro, como tal, desde que lo hemos estudiado, es complejo. Yo lo Ujú. mantengo, es un órgano realmente complejo. Desde mis años en la ULA hasta ahorita que estoy en la Universidad Autónoma de Guadalajara, como profesor, yo siempre le digo tanto a mis estudiantes, a mis compañeros y a mis alumnos y a mis pacientes, no comprendemos el cerebro y es arrogante decir que lo sabemos todo. Ujú. La dopamina es un neurotransmisor tan importante, si de hecho por su falta mira lo que pasa cuando tenemos un paciente con Parkinson, pero Sí. también la dopamina da ese sentimiento de recompensa. En estas primeras etapas del enamoramiento, de la relación física, carnal, etcétera, hay una gran liberación de este neurotransmisor y nos vamos a sentir felices. Posteriormente, después vamos a ver otros neurotransmisores como la oxitocina y la serotonina que van a entrar en juego después de ese gran destape, después de esa cascada química que fue la dopamina. Ujú. Estos neurotransmisores van a tener un efecto en nuestra conducta. En la primera va a ser exacerbada, no, prácticamente vamos a estar simplemente pensando en el ser amado, pero después cuando va bajando, vamos a ver otro tipo de componentes neurotransmisores como la oxitocina, la Sí. serotonina, que nos va a hacer más reflexivos, uno, por la Ujú. serotonina, y la oxitocina va a hacer que ese amor sea más familiar. Me Digamos que la explico. oxitocina es esa hormona del amor que promueve la confianza, que promueve los vínculos, ¿cierto? Exactamente. Algo, algo que yo les digo a todos aquellos que en algún momento tienen la oportunidad de ver mis charlas o clases o en consulta. Nosotros somos seres gregarios. La persona que piensa que independientemente sola en la vida lo va a hacer todo, eso es una utopía distópica. ¿Cómo se traduce? Eso solo lo está pensando él. Nosotros somos seres que normalmente convivimos, necesitamos de otros contactos con seres humanos y la oxitocina refuerza esa confianza. Si no existiera la oxitocina, no existiéramos como especie, no existiésemos como mamíferos, como familia. Y gracias a ese neurotransmisor, a ese químico tan importante que lo segregamos tanto hombres como mujeres, Ujú. la sensación de familia no pudiese ser vivida. Y qué importante, y esta es una opinión muy personal, es el núcleo familiar. Los núcleos familiares bien establecidos, bien delimitados, Sí. nos hacen seres más fuertes ante las circunstancias de la vida, que ya de por sí pueden ser duras, pero ese va a ser un punto importante, poder entenderme, poder hablar con mi familia y que ese sea un punto de sustento para la Ujú. sobrevivencia. Interesante además también agregar que la oxitocina en la sangre ayuda, por ejemplo, a la curación, a la menos depresión, a mayor capacidad para resolver los problemas. ¿Podríamos decir, doctor, que el amor alarga la vida? Ujú, sí, como un estado emocional hace que tu vida sea más notable, más sana, más llevadera. Y evidentemente eso va a traer una repercusión en el sistema inmunológico. Hay que recordar que todos, o sea, lo que estoy diciendo, como es adentro es afuera, como es afuera es hacia adentro, un principio de la hermética, es que la oxitocina al final y todos los cuadros de enamoramiento van a darnos una mejor calidad de vida porque nuestra respuesta emocional va a ser mucho más llevadera. Eso va a hacer que nos llevemos mejor, que nuestro sistema inmunológico se comunique mejor y que de alguna otra manera tengamos respuestas más sanas y seamos sujetos más óptimos, más enfocados, o por lo menos mucho más emocionales, pero de manera estable.
Me sube la bilirrubina. ¿Tiene algo que ver eso con el cerebro, doctor? Yo creo que Juan Luis Guerra cuando hizo esa canción, yo creo que estaba pensando en otra cosa, porque la bilirrubina cuando se acumula en el cerebro no es para nada buena. No, Y exacto. no, créame que usted no va a querer ver eso en el cerebro, por amor a Cristo, jamás. Ajá, pero bueno, entonces lo podemos interpretar como que le sube la bilirrubina, es que le sube la emoción, ¿será? Sí, exactamente, sí. Yo, o sea, no es por nada, pero cuando yo escuché esa canción de Juan Luis Guerra, o sea, que gran artista muy famoso, ok, Bello, sí. pero cuando tú ves en las clases de endocrinología, de fisiología, todos los efectos adversos de ese efecto, no quédese donde está, no suba, quédese en el hígado. Ahí se ve tranquilita y bonita. El doctor Luis Jiménez con nosotros. Los beneficios de tener amor en la vida también tienen que ver con esto de la reducción del estrés, un mejor sueño, mejora la salud inmunológica, la reducción del dolor y muchas otras cosas más. Es la importancia del amor en la salud, doctor. Es básica en la vida. Ujú, ujú. Em, Disculpa que a mí nunca me gusta en estas exposiciones hablar de lo que yo he hecho porque me parece algo como muy yoísta o narcisista. Yo hice un trabajo acerca del síndrome de Burnout, que es el síndrome del agotamiento profesional, y no sé Ujú, por qué lo leyeron tantos soldados o personas que pertenecieron a algún cuerpo militar en diferentes partes del mundo porque el trabajo llamó en un momento la atención. Y hay ujú. un testimonio que voy a arrastrar de ahí. Realmente me encanta poder escuchar lo que dicen las personas que leen mi trabajo porque me nutro. Y él decía algo, que la vida de las armas, la vida de ser soldado es muy solitaria, muy dura, y el Ujú. desamor es muy intenso y la sensación de soledad era como el frío de la muerte, él lo decía, pero tienes que acostumbrarte a vivir con ese frío. Ese testimonio yo lo guardé y ¿por qué lo traigo hasta ahora? En un ejemplo tan crudo. Si nosotros no experimentamos, aunque sea ese amor, una de las fases del amor que es mucho más complejo que el simple afecto amoroso Ujú. o pasional o romántico, realmente nuestra vida se va a volver difícil porque eso nos va a experimentar fortalecer lazos. Y hay algo que hemos olvidado, mi querida Alba, que nosotros somos seres humanos, necesitamos de otros. Nos guste la palabra o no nos guste, cuando tú intercambias con una persona conocimientos, palabras, convivencia, tu circuito emocional se refuerza y tu cerebro va a estar más sano y tu cuerpo también. Y eso nos va a permitir disfrutar una vida por lo menos más noble. Así es. Y es, Vamos a seguir abordando este tema, doctor, en solo minuticos, porque voy al corte y vengo para la parte final de Llegó la Noche. Vamos a escuchar un tema para acompañarlos, para estar con ustedes en esta semana tan especial para todos los que sentimos lo que es el verdadero amor. En solo minutos con ustedes, el doctor Luis Jiménez y nosotros aquí en Llegó la Noche a través de Circuito Éxitos. ¿Quiere continuar algo Espacio más de para esto, doctor, conectar. para yo volver a retomar la pregunta? Éxitos. no, estoy Quedó Caracas, redondo. El Perfecto. Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida. Barque. Bien, continuamos. Sí, es nuestra parte final de Llegó la Noche. Hoy, día lunes, Semana del Amor y la Amistad, en especial que hemos querido hacer aquí en nuestro programa. Interesantísimo esta conversación que hemos tenido con el doctor Luis Jiménez, médico investigador de neurociencias. Doctor, ¿por qué sentimos a veces que el amor es como tan absorbente? ok. Tú sabes que hay una palabra que a mí no me gusta mucho Ujú, por las connotaciones que puede tener, pero lamentablemente los científicos tenemos algo que nos gusta colocar nombres raros a todo. O sea, ujú, esa es la verdad, pues. Y hay algo que se llama el secuestro neuronal. Cuando un cerebro, cuando alguna reacción de la fisiología normal del cerebro es tan potente, normalmente se va a producir algo que se llama el secuestro neuronal, que otras áreas del cerebro y diferentes redes nerviosas se van a ver tomadas por eso. Cuando esto sucede o cuando esto pasa, normalmente en los cuadros de enamoramiento sí ocurre un secuestro neuronal en el cual muchas vías cerebrales se van a enfocar en el acto. ¿Por qué? Porque son disparos de neurotransmisores bastante potentes, vías que solo se van a ubicar para eso y aún el cerebro en su inteligencia va a seguir funcionando. ujú. Pero, válgase la salvedad, todo es agotable.
Sí. Como dice la canción, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ujú. Pero en este caso el amor no es un mal, sino que simplemente esa vía se va a agotar y vamos a ocurrir, válgase la salvedad, aunque la expresión suene extraña, vamos a ocurrir que vamos a llegar a un estado que se llama homeostasis o fenómeno de regulación. ¿Qué es eso? Esto, eh, todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo, todo, mi estimada Alba, todo en el cuerpo va a buscar un estado de equilibrio. El Ujú. equilibrio es lo más natural del cuerpo y eso se llama homeostasis. Cuando esos cuadros de enamoramiento, y esto es algo que le quiero dejar dicho, ya quitando que la persona tenga alguna patología psiquiátrica Claro, claro. o trastornos emocionales, va a ocurrir que ya el amor en esa primera expresión va a descender y va a ocurrir algo diferente, que el cerebro va a buscar tener un estado de equilibrio, porque vivir constantemente en esa euforia va a desgastar áreas cerebrales, atención, memoria, enfoque, cálculo, lógica, etcétera, que son necesarias para la vida porque necesitamos sobrevivir como individuos. Sí. Pero ya después de descendido de eso, vamos a alcanzar esta parte de homeostasis que es Ujú. necesaria y después vamos a ver que el cerebro va a retomar otras actividades. A las parejas que se quejan y dicen que el amor no es lo mismo que de los primeros días cuando te buscaba, cuando te llevaba serenata, aquí Sí. En México es algo muy común, muy bonito, Ajá. pero válgase la salvedad, es algo que es agotable. ¿Y por qué razón? Porque el cerebro va a buscar sobrevivir. Y el Ujú. cerebro en su inteligencia y el cuerpo va a decir, ok, está bien, sigue enamorado hasta acá, pero recuerda que tienes que caminar, tienes que sacar cálculo, Exacto. tienes que luchar con el pago de los servicios, tienes que pagar tarjeta de crédito, Sí, la sí. enemiga es la humanidad y sigues adelante. Alerta roja. ¿Cómo puede cambiar el amor tu vida, doctor Jiménez? En base a todo esto que hemos conversado. Te va a hacer una persona mucho más comprensible, te va a hacer una persona mucho más compasiva, te va a hacer una persona más empática. Y cuando tú tienes esas habilidades, tú vas a ser un ser el cual va a razonar y vas a pensar más en el grupo, pero también te vas a respetar mucho más a ti mismo, que esto es algo que les quiero decir y que muchas veces pasa por alto. Cuando una persona desarrolla estas cualidades, también se va a respetar más. Y muchas veces lo que creemos que es desatención, frustración, rabia, depresión, es simplemente una falta de autovaloración. Cuando una persona se enamora, tiene la oportunidad de desarrollar esta fase bien llevada. Para las Sí. personas que ya tenemos algunos años encima, Ujú. como yo le digo a todos mis conocidos y a todos los colegas, si yo no me siento bien con la persona que en la mañana yo veo en el espejo, señores, no estamos haciendo las cosas bien. Y Sí. una de las cosas que desde el amor es aprender a tenerte respeto a ti mismo, y esto es algo más emocional o filosófico, y ese respeto va a hacer que te comportes o que actúes como una persona mucho más enfocada. Y eso es Ujú. necesario para sobrevivir. Porque podríamos decir, doctor, que las relaciones amorosas satisfactorias son un factor de protección de la salud mental y de la salud emocional también. Ujú, totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta que juegan muchos factores. Hay personas que a mi edad, que yo conozco y conocidos, o sea, que no han tenido buenas relaciones amorosas. Realmente tú escuchas la historia de ellos y eso parece, no sé, un testimonio de un sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Pero sí, o sea, realmente eso es bélico. Pero tú Mm. cuando escuchas esto, las personas siguen adelante. Haber tenido relaciones por lo menos satisfactorias en un punto va a establecer lazos más sanos. Y cuando esto no ha sucedido en la vida de alguien, por múltiples razones que no podemos abordar en este programa, porque Ujú. sería muy extenso, lo importante es hacer un alto y decir, bueno, si por algo no he tenido relaciones sanas, ¿qué ha sucedido aquí? ¿O por qué? E inclusive Ujú. esa búsqueda va a ayudar al cerebro de Increíble. manera enorme. Y hay personas que pueden no sentir amor o no, es imposible. Sí, hay personas que no pueden sentir amor, esos son sociópatas. La sociopatía como tal, más que ser una condición psicológica o psiquiátrica estudiada, Ujú. hay Ujú. una región del cerebro que está entre el hipotálamo y el tálamo. Ujú. O sea, me explico, es una región que está por delante de la zona del cerebro que se encarga de servir como una gran alcabal. Les Ujú. pongo ahí. Hay estudios que se hicieron en Leipzig, en Alemania, en el Max Planck Institute de Neurology, en que consideran que las personas con conducta sociopática, aunque entienden, son inteligentes,
lo dejo aclarado, son Sí, muy inteligentes, sí, hábiles. no sienten amor de ningún tipo, porque esa Mm, región que se enfocaría en esa relación amorosa no existe, o está quemada, o está atrofiada. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí si hay personas que no pueden sentir amor en absoluto, como médico, como estudiante, como buscador del conocimiento, te digo sí, pero no es el común. ujú. No es el común, pero sí pueden haber casos. Y para eso estamos las personas formadas para darte un diagnóstico acertado, conllevado y sobre todo certero. Se Que una celebra ya en persona sepa México el expresar Día del mal, Amor, mal. doctor. Disculpe que lo interrumpí. Disculpe que me iba a concluir esto que me parece importante ya para concluir el programa. Ujú. Sí, sí, por supuesto. Aquí de hecho es un día impresionante. O sea, los preparativos de acá Sí. son enormes. ¿Sí? Lamentablemente no me da mucho tiempo a mí celebrarlo porque estoy en pleno trabajo investigativo y un trabajo Ajá. investigativo de 15 años, entonces no me da mucho tiempo a celebrar Oh, nada. qué bello. No sabe lo que le agradezco su tiempo, doctor. Sé que es una persona ocupada en Guadalajara, México. Está el doctor Luis Jiménez como investigador en neurociencia. Además, él es director de ciencias comparadas y neurobiología en la Academia Venezolana de Neurociencia. Sumamente respetado el doctor Luis Jiménez. Y ya ustedes ven que nos dio una apertura interesante esta semana con lo que quiere decir el amor para el cerebro, para el corazón y para la maravilla que puede significar el hecho de alargar nuestra vida. Muchas gracias, doctor Jiménez. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Éxito, un abrazo. Gracias. Sí, señor, éxito. Es Circuito Éxitos 99.9. Así despedimos nuestro programa del día de hoy. En la gerencia de producción, Johanna Paredes. En la jefatura de producción, Ricardo Martínez Osorio. Coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la producción de este espacio, Daniela Pérez, Valentina García y Félix Ruiz. En los controles, Moisés López. En la edición y montaje, Andrés Grafe. Y en la conducción de este espacio, con ustedes, Alba Cecilia Mojica. Gracias. Este programa fue presentado por Movistar. Conecta con tu emoción.